Ya está. El balance hídrico. Yo les decía en la clase pasada de que ustedes acá no van a aprender fórmulas muy complejas, sino que vamos a aprender con básicamente una fórmula muy sencilla que de conservación de masa, un balance hídrico. Este balance hídrico lo vamos a aplicar a grandes zonas, a pequeñas zonas, y generalmente con esto vamos a resolver los problemas. Nosotros decimos, o yo digo, que el concepto de balance hídrico es equivalente a un balance contable. Que ustedes me dirán, bueno, pues no somos contadores, o sea que no sabemos, pero sí manejan sus recursos. Y de hecho, todas las personas hacen balances contables sin saber qué es eso todos los días cuando deciden algo relativo a la economía personal. El balance es el equilibrio que hay entre los recursos que tenemos y que ingresan al sistema y los que salen del mismo en un intervalo de tiempo determinado. Yo les digo que todos hacen un balance porque ustedes cuando van a comprar algo piensan si tienen el dinero o el dinero que les va a ingresar para hacer la compra, o si les va a alcanzar o si lo van a poder reponer si tienen otro uso. El, en este caso, en lugar de dinero, lo que hacemos es contabilizar agua. Entonces, cuando nosotros lo aplicamos al ciclo hidrológico, tenemos que aplicamos este balance y podemos determinar cuál es la disponibilidad de agua. Entonces, el balance se puede expresar en una fórmula que nos dice básicamente que el estado en un tiempo T+1, esto es muy propio de estos estudios, como nosotros no tenemos una función que nos permita predecir exactamente cómo se produce el aporte de agua, eso es una situación natural, nosotros vamos a trabajar, en lugar de trabajar en forma infinitesimal, en instantes diferenciales del tiempo, vamos a trabajar en periodos de tiempo acotados. Vamos a trabajar con deltas T que pueden ser muy pequeños a veces, de segundos, en muy pocos casos, de horas, de días, o pueden ser de años. Entonces nosotros decimos que el estado que tiene la cantidad de agua disponible, podríamos decir en este caso como estado, en el instante T+1, o sea, luego, estamos en el instante T, es lo que tenemos en el instante T, o sea, ahora, más la suma de todas las entradas que va a haber luego, menos todas las salidas que vamos a tener. Esto nos va a permitir calcular el estado en el instante T+1, o sea, el inmediato. Si estamos hablando de días, el estado de la cantidad de agua que va a haber mañana va a ser la cantidad de agua que tenemos hoy, más las entradas que prevemos el día de hoy y las salidas que prevemos el día de hoy. Este balance nosotros lo podemos aplicar a distintas áreas, a distintas cuestiones. Una cuenca hidrográfica, la cuenca hidrográfica es aquella parte de superficie en la cual el agua se concentra en un punto. O sea que el agua que precipita por la topografía se va concentrando en un punto que se llama salida o exutorio de la cuenca, que es el punto de control que elegimos. Puede ser algo más pequeño, como un embalse, un lago natural. Puede ser algo más grande, como todo el país, hacer un balance de la disponibilidad de agua en todo el país. Por supuesto, cuanto más grande es el espacio, digamos, la zona espacial que consideremos, seguramente vamos a tener que hacer hipótesis simplificativas mayores y vamos a tener que atentamos un poco contra la precisión. Cuanto más grande es el área donde hacemos, es menos preciso. Y también podemos tener un balance en el cuerpo humano. Eso es algo que, por ejemplo, hacen los médicos, para ver si alguien está deshidratado, cómo se lo hidrata. Es un balance hídrico
que se hace en un cuerpo humano. Si nosotros aplicamos el estudio a una cuenca hidrográfica, en su concepto más amplio, tenemos que determinar los límites que tiene esta cuenca en el espacio y también los límites temporales. En lo relativo al espacio hay que determinar cuál es el límite de la cuenca. Nosotros hemos dicho al principio que nosotros consideramos la hidrosfera, o sea, más 5 kilómetros sobre el nivel del mar, menos 2 kilómetros bajo el nivel del mar. Pero a veces la circulación o la disponibilidad del agua bajo en la superficie o a gran altura es difícil de determinar. Entonces a veces estos balances se hacen solo superficiales, o sea, estamos considerando solo el agua que tenemos en la superficie, o sea, los ríos, los embalses, lo que es el agua que está circulando. También podemos hacerlo en cuanto al tiempo. Nosotros tenemos que ver si el balance es, como decía, segundos, horario, diario, mensual o anual o plurianual, considerando un periodo de varios años. Esto depende del estudio que yo voy a hacer. Si yo quiero ver qué pasa con el agua que precipita en una precipitación intensa y me puede inundar, porque estoy haciendo un estudio de desagües pluviales, seguramente voy a trabajar en horas o aún menos, en minutos, porque necesito saber cuánta agua voy a tener en cada instante de ese tiempo. Ahora, si estoy tratando de ver cómo voy a proveer de agua a emprendimientos agrícolas que tienen un ciclo anual, sus plantas, voy a tener que trabajar con anual o con periodos plurianuales, o sea, varios años para compensar inclusive los años que son más secos con los años que son más húmedos. Entonces, tanto los límites espaciales como temporales están un poco ligados al tipo de análisis a cuál es el objetivo del estudio que yo quiero hacer. Entonces podemos concluir que el balance hídrico se establece para un lugar y un periodo dado, por comparación entre los aportes, o los ingresos, y las pérdidas o los usos del agua en ese lugar y para ese periodo. También tenemos que tener en cuenta cuando hay constitución, cuando se tienen reservas de agua, y el uso que podemos hacer del agua que había y el uso que, digamos, si nosotros tenemos una reserva, ¿cuál sería? ¿Qué reserva de agua se le ocurre a usted que puede haber? A ver, ¿quién me va a contestar? Matías. Matías Oviedo. No, estoy pensando, ingeniero, pero no se me ocurre. No se te ocurre nada. Iván. Iván Arias. Iván, no, Iván Navas. Hola, Iván. Ah, no tiene... Escribilo, Iván, si sabes, digo. O sea, no es cuestión que sepan o no sepan, sino quiero que ustedes opinen también. A ver, alguien que se le ocurra una reserva de agua que conozca. Ingeniero, ¿se refiere Sí. a cualquier agua estancada? ¿Puede ser una reserva, un dique? Claro, puede ser un dique. Eso, los diques ¿Los son glaciares, embalses. Los glaciares, que son naturales. Los lagos naturales también. Y hablando de cuestiones superficiales, también tenemos reserva de aguas subterráneas. Pero eso vamos a entrar más al final, no de la clase, sino de la materia. Bueno, la reserva puede ser embalses, como decía alguien. El embalse puede ser, como ha puesto acá Iván, el Cadillal. El Cadillal es un embalse. Entonces, yo tengo que, si voy a hacer un balance hídrico del año, y tomo, ya vamos a ver por
que tomamos desde septiembre a agosto del año siguiente, un año hidrológico que se llama, generalmente nosotros creemos de que en ese año la cantidad de agua que tenía el 1 de septiembre en el embalse del Cadillal va a ser la misma que voy a tener el 31 de agosto, o sea que no juega el agua que tengo en la reserva. Pero si yo voy a analizar, voy a hacer este balance hídrico desde septiembre a diciembre, en que el agua que hemos embalsado en el Cadillal, ¿para qué lo hemos hecho? Para usar esa agua, ya sea para provisión de agua potable a la gente que está conectada al sistema que depende del Cadillal, como para riego. De ahí el agua sale y luego en un dique derivador que se llama la aguadita, se desvía a canales y la gente puede usarla, los productores, para regar. Entonces seguramente el 1 de septiembre voy a tener un nivel de agua en el Cadillal que va a ser distinto al que tenga el 31 de noviembre, porque voy a estar usando el agua y generalmente los aportes van a ser menores porque es una época seca y hay una necesidad de uso porque las plantas están creciendo. Entonces ahí sí, esta reserva va a tener una constitución, o sea, se va a formar una reserva negativa, por decirlo así. Se va a gastar el agua que tenemos, va a haber una extracción de esa reserva. Entonces nosotros vamos a fijarnos que para realizar este balance vamos a usar lo que se llama una ecuación de masa, de conservación de masa, que se llama, alguien la llama así, es medio grandilocuente, pero es el nombre, ecuación fundamental de la hidrología. Acá está escrita de dos formas, ¿no es cierto? Está escrita de manera diferencial y está escrita con discretizada en periodos de tiempo delta T. Básicamente leemos la ecuación, decimos lo que entra, el agua que ingresa menos el agua que egresa o que sale, es igual al cambio del almacenamiento, o sea, la variación del almacenamiento que denominamos S mayúscula, en un periodo de tiempo delta T. Y si lo hacemos con elementos diferenciales, toma esta forma. Normalmente trabajamos con esta expresión, donde delta T es función de los usos, pueden ser meses, años, horas o segundos. Bueno, es un poco lo que decíamos, que para hacer el estudio de una cuenca, el paso mínimo es el anual. Sí. ¿Puede volver a repetir qué era el delta E y el delta Q? Bueno, acá lo tenemos. Delta de ingresos. O sea, todo el agua que ingresa, que ya vamos a ver cuáles pueden ser los ingresos, es lo que llamamos delta I. Y delta Q son las variaciones del agua que egresa, o sea, la diferencial de agua que usamos, todos referidos al periodo delta T. Por ejemplo, a ver si un poquito más adelante está, así, volvemos un segundito. Yo les decía hace un ratito que una cuenca hidrográfica es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, de un río. Podemos tener varios ríos acá en este dibujito. Tenemos los límites de una cuenca. Esto está sacado de una imagen tridimensional, con un río, con sus afluentes que drenan acá a este punto que se llama, yo les dije, el exutorio o la salida de la cuenca. Fíjense que la cuenca, la delimitación de la cuenca está ligada al punto S. Si yo digo, respecto a este punto, mi cuenca va a ser una cuenca menor, va a ser una cosa así, así y así. O si yo quiero
considerar mi cuenca un poquito más abajo, donde esto está descargando en un río, y lo tomo ya sobre este río principal, mi cuenca por esta zona va a tener esta parte, pero por esta zona va a tener toda la parte esta, que no está siendo considerada. O sea, que el concepto de cuenca está referida a un punto de salida. El punto de salida, en el caso general, es el mar, ¿no es cierto? El río que desagua en el mar, en el otro río, o puede verterlo inclusive en un lago endorreico. Endorreico significa que no tiene salida al mar. ¿Qué lago endorreico conocen o laguna endorreica conocen ustedes? Manuel Salas. ¿El Río de la Plata no sería ese? No, el Río de la Plata descarga ¿a dónde? Al mar. En el mar. Pero una que no descarga al mar. El A río Salí, ver, ingeniero. ¿y cuál es la, digamos, dónde descarga el río Salí? Embalse de las Termas. No, bueno, el río Salí está bien, ahí has hecho un planteo que está ligado a esto que yo explicaba. Vamos a decir el río Salí que descarga en el embalse de las termas. Bueno, sí, porque después que pasan las termas, ¿cómo se llama el río? Río Dulce. Claro. Es un mero cambio de nombre, porque bueno, con Santiago tenemos hasta esa diferencia, nosotros decimos salí, que parece que es salado, y ellos le llaman dulce, que es así porque es comparado con el otro río importante que tienen en su territorio, que es el río Salado, justamente para distinguir la calidad de las aguas. El río Salí descarga ahí en el embalse de las termas. Es como si fuera en esta cuenca que tenemos dibujada acá, si nos imaginamos que esa fuera, no es así, la cuenca del Salí Dulce, y acá estamos, y acá tenemos el embalse de las termas de Río Hondo, digamos, donde cambia el nombre. Acá estaría el embalse, y tenemos el río Salí, que descarga acá, y esta es la cuenca del río Salí. Pero luego este río sigue con otro nombre, Río Dulce. Pasa a la par de la ciudad de Santiago del Estero y sigue, sale de la provincia de Santiago del Estero y llega ¿a dónde? Llega a un lugar, imaginen que esto no es el río, sino que es el límite de una gran laguna que se llama la Laguna de Mar Chiquita, que es la laguna endorreica más grande de América, de Sudamérica. Es una de las lagunas saladas más grandes del mundo, que se llama Mar de Ancenusa o Laguna de Mar Chiquita. Mar Chiquita porque es como si fuera un mar, uno está en medio de la laguna y no ve los límites, no alcanza a ver la costa de la laguna. Es un lago endorreico porque no tiene salida. Por eso es que es salado, porque ahí desde hace milenios llega el río Salí Dulce, el río primero y el río segundo de la provincia de Córdoba, descargan ahí, esa laguna se va llenando, pero ¿qué pasa? Como hablamos con el ciclo hidrológico, ¿qué pasa con el agua? Se evapora. Y como decíamos en el caso de la Tierra, el agua, cuando el agua se evapora, ¿qué sales? ¿Qué es lo que se evapora? Solo H2O, como diríamos químicamente. Todas las sales en disolución que lleva el agua, que en menor o mayor cantidad las contienen, se van quedando y se van concentrando. Es el mismo proceso que pasa en el mar. ¿Por qué el mar es salado? Porque todos los ríos desaguan al mar, o la mayoría de los ríos que desaguan al mar, van con partículas, o no partículas, van con elementos en disolución. El más común es el cloruro de sodio. Y ustedes saben, si ponen una cucharadita de sal en un vaso con agua y lo mezclan, cómo rápido se disuelve y queda el agua salada. Eso es agua en disolución. Todos los cauces naturales tienen un poco
de cloruro de sodio, de sulfato de sodio, de carbonato de sodio, distintas sales, que cuanto menos tienen, el agua es más dulce, más rica para nosotros. Pero lleva algo, y con ese proceso natural que se va produciendo, es que tenemos entonces que se va salinizando, y se produce entonces una laguna de agua salada. Entonces, ese sería el caso de una laguna endorreica que conocemos, o sea, quizás no lo conozcan Mar Chiquita ustedes, pero conocen parte de su cuenca, que es donde estamos viviendo. La cuenca, también otro elemento, aparte de este punto de salida, que tiene que, para delimitarlo, tiene esta línea que se llama línea de cumbres o línea divisoria de aguas. A veces decirle línea de cumbres no es tan correcto, porque a veces estamos acá abajo y no es una cumbre, a veces es solo un simple cambio de pendiente. Pero es divisoria de agua. ¿Qué significa eso? Que una gota de agua de lluvia que cae acá, donde tengo el punterito ahí a la par hacia adentro, escurre laminarmente, luego se va concentrando y termina en este curso del río y va a este punto de registro de la cuenca. Pero una gota de agua que cae a la par de esa línea divisoria de agua, escurre para otro lado, con sus pendientes, laminarmente se va concentrando, va a otro arroyo y va para otro lado. O sea que es el punto del cual las aguas se dividen hacia un lado o hacia otro. Por ejemplo, cuando se trazaron las fronteras entre Argentina y Chile, bueno, se usó un concepto de que el Pacífico era para Chile y el Atlántico para Argentina. Entonces, la frontera se fijaba en las altas cumbres divisorias de agua, decía, y eso generó problemas, porque a veces las divisorias de agua no están en las altas cumbres, y si no teníamos por eso algunos puntos en los cuales en conflicto, porque las aguas están, digamos, una subcuenca que está metida acá y que en lugar de venir para acá, pues como parecería, va para el otro lado. Y va para una zona que se llama otra descarga. Eso casi nos cuesta una guerra con Chile, bueno, que luego gracias a Dios se solucionó por otro medio, y tenemos nosotros solamente pequeños cuencas en que quedaron con ese concepto, o sea, pequeñas cuencas de Argentina que van hacia el Pacífico y muy pequeñas cuencas de Chile que vienen hacia el lado del Atlántico. Esto es algo que también se ve acá muy cerca, en Tafí del Valle. Los que conocen y han ido a Tafí del Valle y de ahí han pasado a Maicha, si se recuerdan, cuando van por el Infiernillo, que es el punto más alto de la ruta, empiezan a bajar un poquito hacia Maicha y encuentran un arroyo que está primero a mano izquierda y luego se cruza y queda a mano derecha. Ese arroyo va hacia el lado de Amaicha, va hacia el lado de esa cuenca, que es una cuenca totalmente distinta a la de Tafí. Un poquito antes, entonces, el agua viene a la cuenca de Tafí, termina en el lago por la Angostura, de ahí baja por el río Los Sosa, va al río Salí y termina en la laguna de Mar Chiquita. Pero un poquito más allá, esa agua que cae ahí a la par de la divisoria de cuencas, escurre hacia el lado de Amaicha, termina yendo por un río que va terminando por la zona de los Ampimpa o de los Sazos más que nada, termina yendo hacia el río Amaicha, y que luego se transforma en el río Calchaquí, luego se transforma en el río Salado Juramento, que termina en el Paraná y termina en el Río de la Plata y termina en el Océano Atlántico. O sea que tenemos ahí una divisoria de cuenca muy interesante, porque por un lado está una cuenca endorreica que termina en la provincia de Córdoba, bastante cerca, y por el otro lado es un circuito mucho mayor porque es una cuenca cuyo exutorio es el Océano Atlántico a través de su descarga por el delta del Río de la Plata.
Entonces, para determinar la cuenca tenemos que conocer un poco el exutorio y cuáles son los límites o divisorias de agua. Quizás ustedes hagan en un práctico la delimitación de una cuenca usando imágenes del Google Earth, que antes no teníamos y era muy difícil para veces poderla delimitar, les aviso. Bueno, esto era un poco lo que estamos viendo, no me acordaba que estaba esta imagen acá, donde tenemos también el cauce principal, el exutorio, y tenemos subcuencas. Cada punto acá me genera una subcuenca. La suma de todas estas subcuencas es la cuenca principal. Fíjense que también podemos tener una microcuenca, o sea, una subcuenca muy pequeña. Entonces una cuenca puede ser subdividida en las múltiples subcuencas que la componen. ¿Y cómo aplicamos el balance hídrico? Nosotros teníamos las entradas, como me preguntaba ahí recién su compañera. Tenemos las entradas, tenemos la salida y tenemos la variación de almacenamiento en el tiempo. Como entradas, ¿qué tenemos? La precipitación, la importación de agua, o sea, si yo hago un canal y traigo agua de otra cuenca. Por ejemplo, ahí lo que les decía, si yo hago un canal y desvío ese río que va hacia la zona de Amanche y lo traigo hacia el lado de Tafí del Valle, estamos importando agua. Escorrentías superficiales desde otras cuencas,